Listo, adelante, Laura. Perfecto, muchas gracias, Anantli. Muy bien, me presento con ustedes. Mi nombre es Laura Isabel y yo estudié biología en la Facultad de Ciencias, por lo tanto, mi charla estará enfocada a mostrarles esta parte desde la biología del ciclo menstrual y la resistencia a la insulina. Vamos a hacer como un back to basics, regresar a lo básico para entender cómo es que esto puede impactar en la salud de la mujer. Entonces, les comienzo a compartir pantalla. Y por favor, si me apoyan para compartir la pantalla, por favor. Espero. Claro. Sí, hay que... ¿Ya se puede? Listo, ya. Muy bien. Entonces, permítanme. Nada más me confirman si se puede ver la presentación. Perfecto. Sí se ve. Muy bien. Bueno, pues comenzamos. Quise hablar del ciclo menstrual, que está está enfocado más a las mujeres jóvenes, a las mujeres menstruantes, porque este tema hasta hace pocos años ha sido un tabú para las mujeres y para los hombres en general. Se ve como algo sucio o algo no deseado. Yo recuerdo que cuando comencé mi menstruación, los comentarios más recurrentes entre otras niñas, adolescentes y adultas que estaban menstruando eran de desagrado, como si fuese algo maligno, algo que no nos gustaría tener y algo que se sufre. Entonces, actualmente la menstruación está tomando pues como otro camino ya más abierto, una ventana para conocer nuestro cuerpo también. Entonces, empezamos desde el aparato reproductor femenino y quise poner estas dos imágenes porque en la primaria, o al menos cuando yo la cursé, solo se nos mostraba este esquema de un cérvix completo. Entonces, pues eso, empezando por ahí, no nos da mucha idea de cómo es nuestro cuerpo ni cómo esté funcionando. Lo vemos, no sabemos cómo de qué tamaño es, por dónde lo podemos encontrar, y nunca se nos muestra la parte externa, que es donde inicia nuestro aparato reproductor femenino. En el caso de los hombres, por ejemplo, pues tienen todo más juntito y los esquemas son mucho más representativos. Entonces, incluso si ustedes realizan una encuesta entre niñas y mujeres adultas que no han gozado o han tenido el privilegio de una educación sexual, no saben que el orificio vaginal y la uretra se encuentran en conductos diferentes. Muchas veces, tanto hombres como mujeres piensan que la salida de la menstruación es por el mismo lugar en el que sale la orina. Y pues no es el caso. Cada uno tiene el orificio para salir y pues no están conectados. Están muy cerca, pero no es lo mismo. En el caso de los hombres, la salida de los espermatozoides y la salida de la orina sí es por el mismo conducto, pero en las mujeres no. Desde aquí comenzamos con mayor complejidad. O sea, el ciclo menstrual es un proceso complejo, un proceso fisiológico complejo, y también se demuestra en la misma fisonomía de la mujer, la complejidad. Ok, ahora, ¿en qué parte del aparato reproductor femenino se va a generar toda esta cantidad de hormonas y pues el motivo por el cual se va a menstruar?
Pues son los ovarios, que es donde se producen las células reproductoras femeninas. ¿No cambia? Ya. Muy bien. Como definición coloquial, la menstruación es el llanto de un óvulo no fecundado. Es que el óvulo va a llorar sangre porque no logró el objetivo biológico que era reproducirse, tener un bebé. Entonces llora y llora fuertemente y produce unos cólicos porque no fue fecundado. Entonces, si no hay esta implantación de un embrión en el útero, entonces este endometrio, que es el tejido que se va a formar alrededor para hacerle un colchoncito y nutrir al embrión, pues se va a degradar, se va a necrosar y va a buscar la manera de salir, la manera de desecho. Entonces, en sí eso es la menstruación, un sangrado fisiológico que ocurre de manera cíclica durante la etapa reproductiva de la mujer, que inicia más o menos desde los 13 y termina en los años 50. Es muy variable en cada mujer. Hay mujeres que empiezan a menstruar más jóvenes, otras ya de 18, 17, incluso hasta 20 años. Es muy variable y también depende de muchos factores externos que vienen de fuera. Entonces, aquí lo importante es resaltar que la menstruación no solo es un indicador de que no nos embarazamos, sino también es un indicador de nuestra salud hormonal. Digamos que es un quinto signo vital. Y para esto quiero que me digan si saben cuáles son los otros 4 signos vitales que nos hacen ver o saber que estamos vivos. Los escucho. Pues la respiración, latido ¿Sí? del corazón, pues es la presión arterial, ¿no? Eso. Exacto. Creo que la temperatura, sí, la Sí. temperatura. Y Y falta uno, ¿verdad? el pulso. Ah, ok. Muy bien, excelente. Entonces, eso es lo que nos hace saber que estamos vivos, que las cosas están funcionando en nuestro cuerpo. Si hay un desbalance, un desajuste en la temperatura corporal, pues sabemos que tenemos una infección o que algo no está funcionando de la manera adecuada. O si el corazón presenta taquicardia o bajan los latidos del corazón, baja el pulso, sabemos que algo no está bien. Y en las mujeres tenemos esta gran ventaja. La menstruación va a ser un signo más que nos va a indicar cómo está nuestra salud. Si la menstruación es abundante, si es escasa, cambia de color, tiene textura, viscosidad o no la tiene. Si no la hay, si no hay menstruación, también será un indicador de salud. Entonces, por eso decimos que es una ventana a nuestro sistema hormonal. Y las hormonas que participan para lograr la menstruación participan también en otras muchas funciones del cuerpo. Entonces, si nosotros quisiéramos hablar únicamente de hormonas, no nos alcanza la sesión y no nos alcanza, yo creo que la semana. Son muchas hormonas y entre todas están conectadas para darle funcionalidad a nuestro cuerpo. ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones de las hormonas relacionadas con el ciclo menstrual? La primera es la adrenarca. Adrenarca proviene de andrógenos y esta es muy poco escuchada, la adrenarca, porque es la primera manifestación de una subida de hormonas, una subida acelerada, y se da justamente en la pubertad. ¿Y por qué hormonas masculinas? Esto ocurre en las mujeres pubertas, en las niñas pubertas,
cuando comienzan sus cambios físicos, donde empieza a salir el vello corporal más engrosado, en la zona de las axilas, el pubis. También hay un cambio de voz que no es tan visible como en los hombres, pero sí hay un engrosamiento de voz, hay acumulación de grasa y crecimiento de la masa muscular para formar los senos, las caderas más ensanchadas. Entonces, es la primera manifestación de hormonas sexuales masculinas. Hay un crecimiento acelerado en esta etapa de la pubertad. Si se dan cuenta, en un año puede haber una diferencia enorme en lo que conocíamos como una niña a lo que después ya será una puberta. La siguiente manifestación será la menarca, que es la primer menstruación. Es el inicio del ciclo menstrual y aquí ocurre una maduración del sistema hormonal. Regularmente, las primeras menstruaciones de una mujer son muy irregulares. Y esto pues porque el sistema apenas se está adaptando al cuerpo, todo este boom de hormonas están pues viendo las rutas que van a tomar, adaptándose a los hábitos de la persona. Entonces, esta maduración puede durar de un año hasta más, hasta 4 o 5 años. No sabemos también con exactitud cuánto durará, pero porque es muy variable dependiendo de la persona. Entonces, ahí está. Después de que existe esta maduración, pues ya comenzará a ser visible un ciclo regular, que es el normal. ¿Okay? La siguiente manifestación sería la menopausia, que es cuando comienza, o cuando termina más bien, cuando termina el ciclo menstrual. Entonces, esta también, al igual que la monarca, tarda tiempo en adaptarse. Esta suspensión del ciclo menstrual va a tardar en manifestarse. Va a comenzar que a veces baja seguido los meses y de repente 6 meses nada. Y de repente vuelve a llegar una menstruación y pasan 3 meses con nada y así sucesivamente. Ya se le llama menopausia, bueno, esa sería la premenopausia, y la menopausia sería cuando hay un año consecutivo donde no se presenta menstruación. Aquí en la menopausia, pues hay una disminución enorme, exponencial de la progesterona, que es la primera que empieza a disminuir, y por lo tanto los estrógenos van a tener un efecto que la progesterona ya no va a poder aminorar. La progesterona es como la que apacigua los estrógenos, apacigua los efectos de los estrógenos en el humor, en el cuerpo. Entonces, será la primera en disminuir porque después los estrógenos también comenzarán a bajar. No desaparecen totalmente del cuerpo de mujer, pero hay una disminución acelerada. A lo largo de la vida, si la persona, la mujer, llega a vivir a los 80 años, por ejemplo, o 90, ya será muy poquito la cantidad de estrógenos y progesterona es casi agotado. Pero a lo largo de este tiempo, pues va a tener todavía la presencia de las hormonas. Muy bien. Ahora, estas hormonas que denominamos o las atribuimos más a lo femenino, que son los estrógenos y la progesterona. Los hombres también tienen estrógenos y progesterona, pero en menor cantidad. Comienza desde el cerebro. Pensaríamos que por ser hormonas relacionadas con la mujer, únicamente se van a producir en los ovarios, pero no es así. Esto comienza desde una zona del cerebro que se llama hipotálamo. Entonces, a esto le vamos a llamar eje hipotálamo, hipófisis, ovarios. Este eje
es el que va a permitir la comunicación de nuestras hormonas con todo el cuerpo. Entonces comienza en el cerebro y constantemente se están mandando señales las hormonas. Es como un ciclo continuo de producción y transporte. Entonces, de los ovarios, pues lo más predominante es la producción de estrógenos y progesterona, justo en las células que van a producir posteriormente al óvulo. Y de ahí, pues van a viajar al hipotálamo. El hipotálamo va a generar las gonadotropinas, que son un medio de transporte para los estrógenos y la progesterona, además de la LH y FSH. ¿Qué es la LH? La hormona luteinizante. Y está muy relacionada con la ovulación y la producción de andrógenos. La LH regularmente se va a producir en estos cuerpos amarillos que están después de la ovulación. Ahorita vamos a hablar más de ellos. Y la FSH será la hormona folículo estimulante. ¿Ok? Y esta, pues como su nombre lo dice, folículo estimulante, estimula la maduración de los folículos. Ahorita hablamos de los folículos. Y por lo tanto, también la producción de estrógenos. Estas hormonas que se ven aquí también serán acompañadas de una hormona muy importante que le llamamos la hormona del estrés de manera común. Su nombre es cortisol. El cortisol está muy relacionado a estos cambios que tenemos en cuanto a se nos presentan situaciones en la vida en las que tenemos que escapar. Porque el cortisol nos va a ayudar a producir adrenalina, a correr, a mandar señales a todo el cuerpo para decir, aquí hay peligro, tienes que escapar, huye. Entonces va a señalar a muchas otras hormonas y una de ellas será a la FSH y la LH. Entonces, cuando hay niveles muy elevados de cortisol, o sea, tenemos mucho estrés en nuestra vida, va a mandar la señal de, oye, alto, no produzcas ni FSH ni LH. Mensaje final, no produzcas óvulos, no te reproduzcas en este momento, no tengas bebés, por favor, no estás lista. Entonces, pues ese es el mensaje principal del cortisol y que va a afectar en la salud femenina y en el equilibrio hormonal. Y bueno, las hormonas, además de las funciones sexuales, tienen otras más que muchas veces no son tan difundidas o no conocemos muy bien. Y solamente voy a hablar de dos, porque como les comenté al principio, pues es un tema muy amplio que nos llevaría un montón de tiempo. Y tampoco soy endocrinóloga. Entonces, pues vamos a hablar de manera muy general del estrógeno y la progesterona. El estrógeno se sintetiza principalmente en los ovarios, pero también se sintetiza en el tejido adiposo, o sea, en la grasa que tenemos en el cuerpo. Digamos que el tejido adiposo sería o funcionaría como otro órgano. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos reservas de grasas en el cuerpo? No hay una buena producción de estrógeno y por lo tanto puede generar también anovulación. No, como no hay estrógeno, entonces va a fallar todo el sistema hormonal y por lo tanto no se van a producir óvulos. Es por eso que las deportistas de alto rendimiento regularmente no menstruan porque hay muy poca cantidad de tejido adiposo en el cuerpo. También suele pasar con las dietas restrictivas de grasas, por ejemplo, la dieta keto, y también puede pasar con los temas de trastornos alimenticios, como es la anorexia. Entonces, vean qué relacionado o qué importante es consumir grasas saludables, para poder tener una producción hormonal adecuada. Si no hay grasa,
no va a haber estrógeno y seguramente no habrá menstruación. Entonces, este estrógeno pues va a regular nuestros depósitos de grasa también. Van uno con otro, van de la mano. Y cuando hay una dominancia estrogénica o un exceso de estrógeno en el cuerpo, lo vamos a poder percibir porque nuestra cara va a manifestar pues mucha secreción de grasa y también el cuero cabelludo. Si tú eres una mujer que tiene muy grasoso el cuero cabelludo o que te bañas y a las 5 horas ya estás presentando sebo, pues seguramente tienes un desbalance hormonal relacionado con estrógeno. No en todos los casos, pero es muy probable que sí. El estrógeno también participa en el equilibrio energético y esto está muy vinculado con la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que está pues, en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, que nos ayuda a mantener estados de ánimo felices o con energía. Tener ganas de hacer cosas se debe a la serotonina. Entonces también, si hay una falla en la producción de estrógeno, seguramente también se presentarán temas de ansiedad, depresión, desgano, pues como baja energía. Muy bien, es encargado de la proliferación celular, nos permite generar nuevos tejidos y esto lo vamos a ver pues justamente en el endometrio. El estrógeno es el encargado de formar el tejido del endometrio que posteriormente será la menstruación. También está muy relacionado al moco cervical. El moco cervical es muy variable alrededor del ciclo menstrual y justo cuando será la ovulación o la etapa ovulatoria en la mujer, este moco es muy semejante a la textura de la clara de huevo, justo para arropar a los espermatozoides que lleguen protegidos y cumplan su función. Y cuando, por ejemplo, está cercana a la menstruación, esa textura es completamente diferente debido al estrógeno. Es como más seco, más amarillento, como que no está apto para que los espermatozoides viajen. Participa también en el recambio óseo. Esto tiene que ver mucho con la salud de los huesos, cómo las células van a estar funcionando o renovándose en los huesos cuando tenemos alguna fractura, algún accidente que tiene que ver con el sistema óseo. Pues aquí también va a participar el estrógeno y mucho tiene que ver con pues los temas de osteoporosis después. Cuando bajan los niveles de estrógeno y de progesterona en la menopausia, pues las mujeres corremos mayor riesgo de osteoporosis. Y participa también mucho en el flujo sanguíneo. Y justamente cuando hay un exceso de estrógeno, se corre más riesgo de enfermedades cardiovasculares, justo por esta participación. Si hay menos estrógeno, pues puede haber ahí un flujo sanguíneo pues como más alentado, más lento. Y participa también mucho en aumentar nuestros niveles de colesterol en la bilis. Por eso es más común que las mujeres tengan problemas en la vesícula biliar. Es más común que en los hombres, porque justamente los desbalances hormonales van a generar que si hay un exceso de estrógeno, haya un exceso de triglicéridos, un exceso de colesterol, y entonces la bilis ya no sabe qué hacer con tanto y pues se empiezan a generar las vesículas biliares y por eso hay tantas mujeres que no tienen vesícula biliar. Okay. También su exceso del estrógeno puede producir síndrome de intestino irritable, esto porque justamente el estrógeno se va a metabolizar en el intestino. Ya vieron que no solo está en los óvulos y en los ovarios, el estrógeno y bueno, en sí todas las hormonas están viajando por todo el cuerpo en cada momento.
Entonces, la manera en que el cuerpo va a desechar al estrógeno es a través de las heces fecales. Y si no hay un desecho correcto por un desequilibrio hormonal, entonces el estrógeno va a generar problema de intestino irritable, que es esto cuando baja la microbiota, hay riesgo de padecer úlceras, gastritis, etc. Y también va a promover el hígado graso, bueno, la formación de un hígado graso, que pues tiene repercusiones en el cuerpo también, con consecuencias pues difíciles. Y bueno, les hablo de en estos últimos dos lo que pasa cuando hay un exceso. No quiere decir que si producimos estrógeno, pues nos va a pasar todo eso. Solo es cuando hay un desbalance hormonal y hay un exceso. Y es una manera también estas condiciones de detectar que algo no está bien en nuestro cuerpo. Entonces, también la carencia de estrógeno, pues nos va a generar otras condiciones. Y hablando de la progesterona, esta se sintetiza en el cuerpo lúteo. Ahorita les enseño cuál es el cuerpo lúteo. También en el hígado, en el cerebro y en las glándulas suprarrenales. No en un solo lugar están las hormonas sintetizar quiere decir generarse, sino que están creándose también en otras partes del cuerpo. Y la progesterona tiene beneficios relajantes. Dijimos que el estrógeno tiene beneficios energéticos, es el que nos va a dar energía, ganas de vivir. Pero la progesterona es la que le va a decir, oye, tranquilo, relájate, aquí vamos a estar bien, estamos tranquilos, nada pasó. Entonces, está muy conectado y funciona en conjunto con otro neurotransmisor llamado GABA. GABA está igual en el cerebro y son los que nos van a ayudar pues a esta relajación que tiene que ver con la dopamina. Si el estrógeno está más relacionado con la serotonina, la progesterona está relacionada con la dopamina. Del mismo nombre escuchamos como que estamos dopados, estamos tranquilos. Por lo tanto, actualmente hay diversos estudios y lugares donde están investigando de qué manera la progesterona puede funcionar también como un antidepresivo y un regulador de la ansiedad. Entonces, la presencia de la progesterona en nuestro ciclo va a participar para disminuir ansiedad y depresión. Cuando la progesterona está desnivelada y hay un incremento en ella, se inhibe la ovulación. Y esto pues de manera natural ocurre cada mes. Después de que ovulamos, el cuerpo dice, ay, bueno, pues ya no hubo bebé. Entonces detiene la ovulación, porque si no, seguiríamos ovulando, si quedara en los mismos niveles, seguiríamos ovulando pues todos los días. Entonces lo va a detener para volver a generar o darle tiempo al estrógeno de que genere otra vez este endometrio y ocurra al mes siguiente una menstruación. Y por ejemplo, en mujeres embarazadas, pues también van a tener un alto nivel de progesterona porque pues no queremos que siga ovulando, sino aún embarazada podría implantarse otro bebé. Y pues eso no quiere el cuerpo, solo uno a la vez, bueno, en el caso normal, uno o dos. Y justamente como inhiben la ovulación, entonces a través de la progesterona se sintetizaron los anticonceptivos. Participa, al igual que el estrógeno, en la formación de huesos, reduce la tolerancia a la glucosa. Entonces aquí está la progesterona participando en una cosita que veremos más adelante. Participa también mucho en nuestra actividad intestinal. Es la que nos va a ayudar pues a todo este movimiento intestinal y del útero. Y bueno, aquí estamos viendo cómo es que se generan los óvulos maduros. Es importante que sepamos que las mujeres ya nacemos con toda la carga ovárica.
Quiere decir que nacemos con los óvulos que vamos a sacar durante toda nuestra vida. A diferencia de los hombres van generando los espermatozoides, pues diarios se están generando. Entonces, pues es diferente que nosotras. Nosotras nacemos con los óvulos inmaduros, que son estos chiquitos de aquí, los primordiales. Cuando comienza la pubertad o la menarca, pues es cuando hay una maduración, y alrededor de 8 a 12 folículos se maduran cada mes, pero solo uno o dos, dependiendo de la mujer, logrará ser expulsado para la fecundación o para la menstruación. Entonces, a estas células que contienen adentro al óvulo, o llamado ovocito, porque todavía no está maduro, se les llama folículos. Y los folículos tienen distintas etapas de maduración. Tenemos al folículo primario, al multilaminar, al secundario, que ya cambió su tamaño, ya está más gordito, al grafiano, que está ya listo para que el óvulo sea expulsado. Y aquí pues ya vemos cuando sale el óvulo, y obviamente todo esto que sobró, todo lo que creció el ovocito, se tiene que reabsorber. Entonces produce un cuerpo amarillo, o cuerpo lúteo, y cuerpo albicans. Y de aquí, de estos dos cuerpos, es donde se va a generar la progesterona. La mayor cantidad de progesterona está en el cuerpo albicans y el cuerpo amarillo. Entonces, ya que se reabsorbió, pues van a comenzar en el siguiente mes, seguirán madurando otros folículos. Muy bien. También en las células, bueno, en las células específicas donde se produce la progesterona, se les va a llamar células de la teca, que son pues estas que están en la orillita. Y vamos a tener que los estrógenos son generados en las células granulosas, que están aquí más adentro, estas que son color melón. Ahí se van a generar estrógenos. Entonces, todos estos folículos serán pues muy importantes también para el balance hormonal. ¿Qué pasa con los otros folículos que no son madurados? Pues se reabsorben, pasan de este paso a aquí. Solo 1 o 2 óvulos van a salir. A veces más, en las que tienen trillizos, etcétera. Muy bien, y pues esta gráfica nada más es para representar de qué manera las hormonas se están presentando durante el ciclo menstrual. Esto es pues muy variable en cada mujer. Lo saludable es que dure hasta 36 días entre cada ciclo. El promedio común para hacer las gráficas lo ponen hasta 28 días para que reinicie tomándose el día 0 o el día 1 como el día del primer sangrado, o el día que sangramos, y así se va contando. Entonces, nosotros nos damos cuenta que cuando está presente el sangrado o es la menstruación, es este lado de la gráfica, las hormonas bajan sus niveles mucho, mucho, mucho. Y aquí ya, como vemos cómo funciona la progesterona y el estrógeno, pues podemos entender por qué. ¿Por qué nos sentimos en estos días de menstruación? ¿Por qué nos sentimos tan irritables, tan tristes, tan desganadas? Justo porque las hormonas bajaron todo su nivel, pues para darle tiempo al cuerpo de que salga el desecho, de que se detengan pues estas fluctuaciones y pues tener el periodo. ¿Cuándo va a ocurrir la ovulación? Les dije que el estrógeno participa mucho en la creación de tejidos, entonces va a crear el tejido del endometrio y por lo tanto habrá una subida de estrógeno. Es por eso que cuando las mujeres estamos ovulando, tenemos mucha energía. Les dije que el estrógeno es encargado, entre sus muchas funciones,
de generar energía, es mantenernos activas. Entonces, fíjense cómo hay una subida exponencial del estrógeno, además de la LH, que es la que nos va a, la LH y la FSH, que son las que nos ayudan a madurar los folículos para que salga y se expulse un óvulo. Posterior a la ovulación, que dura también, dependiendo de la mujer, de 1 a 3 días, que está ahí el óvulo feliz y presente, listo para ser fecundado. Posterior a esto habrá una bajada exponencial, una bajada en pico del estrógeno. Entonces, pues esto nos va a generar diferentes cambios, tanto físicos como emocionales. Pero hay una subida progresiva y exponencial de la progesterona. Entonces, esta progesterona va a estar persiguiendo al estrógeno para regular, para, pues, si estás muy, muy energético, la progesterona te dice, oye, tranquilo, cálmate, vamos a estar bien. Y después, pues, viene por aquí la etapa donde comienza el síndrome premenstrual. Entonces, aquí tiene que ver mucho la subida o los picos que hay en progesterona y estrógeno. Y otra vez, pues comenzamos como a sentirnos extrañas, a sentirnos como mucho más introspectivas y pues con algunos dolores, dependiendo de nuestro estado de salud, ahorita lo checamos, pues nos vamos a sentir como más, más intensas, como con ganas de decir todo lo que no dijimos cuando estábamos muy emocionadas en la ovulación o cuando estábamos muy tristes durante la menstruación. Entonces, este síndrome nos va a dar pues también indicadores de nuestro estado de salud. Y ok, continuamos. Ahora, las hormonas esteroideas, progesteronas, estrógenos, andrógenos, nos van a aumentar la secreción de insulina. Esto va a ocurrir durante la fase folicular. Ok, aquí me faltó decirles algo. Para entender el ciclo menstrual, lo vamos a dividir solamente en 2 fases, porque pues regularmente nos cuentan 4 o hay nuevos términos más holísticos que nos dicen que nuestra etapa de luna llena, luna menguante, luna creciente, etc. A veces entre más conceptos tenemos, pues más difícil se nos hace entenderlos o entre más nombres. Entonces lo vamos a dividir para esta charla únicamente en fase folicular y fase lútea. La folicular será de la menstruación a la ovulación y la lútea será después de ovular. Es donde está el síndrome premenstrual. ¿Ok? Entonces, en la fase folicular, aquí aumenta la sensibilidad a la insulina. Quiere decir que nosotros va a ser más fácil que captemos la insulina, que la metabolicemos bien, que estemos en orden. Pero en la fase folicular, después de la ovulación, disminuye la sensibilidad a la insulina. Y esto, fíjense, me llamó mucho la atención que lo estudiaron por primera vez en 1991. O sea, a mí se me hace como algo reciente todavía en cuestiones de investigación científica y justamente lo hizo una mujer. Como sabemos, la ciencia o quienes estudiaban ciencia estuvo dominado, o está hasta la fecha, en mayor porcentaje por hombres. Entonces, estos temas o lo que estamos hablando, pues no era muy importante para ellos, pues porque no lo sentían. Y pues los estudios encaminados a temas de diabetes e insulina estaban más relacionados con hombres, o sea, los sujetos de estudio eran hombres, varones, y quienes hacían la ciencia, pues también hombres.
Entonces, hasta el 91 se supo por primera vez que en la fase folicular es cuando nosotros presentamos más resistencia a la insulina, si ya tenemos esa condición, o si digo disminuye la sensibilidad, quiere decir que nuestra insulina no capta bien la glucosa, como que está ahí un poco desbalanceada. Muy bien, y para esto, ya que tocamos el tema de la insulina, pero no sabemos qué es la insulina, vamos a ver. Bueno, pues la insulina también es una hormona, pero esta se produce en un órgano especial llamado páncreas. Entonces, la Perdón, insulina... Laura, tengo una Sí, duda. escucho. Es que la gráfica anterior, dice que en la fase folicular aumenta la sensibilidad a la insulina de este lado y acá que disminuye. Entonces, no entiendo muy bien por qué dice de un lado que aumenta y del otro que disminuye. Ok, lo diré con otras palabras. Durante la fase folicular, nosotros metabolizamos mejor el azúcar. Durante la fase, ay, perdón, me equivoqué. Aquí escribí folicular, ya entendí. Durante la fase folicular, metabolizamos mejor el azúcar. Y durante la fase lútea, aquí está el error, no es folicular, es lútea, no podemos metabolizar bien la glucosa. Nos cuesta más trabajo. Y bueno, antes de pasar a la Gracias. siguiente diapositiva, gracias. Me gustaría mencionar que pues viéndolo como desde un lado evolutivo, nuestro cuerpo nos va a pedir aquí en la fase lútea, nos va a pedir consumir más azúcar porque se va a preparar o se están generando tejidos para hacer el endometrio, para preparar si viene un bebé. Entonces, naturalmente nos está pidiendo consumir más azúcar, pero sí, la insulina que va a producir nuestro cuerpo, pues no va a estar como al 100, no lo vamos a poder metabolizar todo. Ahorita vemos más sobre eso. Ok, entonces la insulina es la hormona encargada de meter la glucosa a nuestras células. ¿Y qué hace la glucosa en nuestro cuerpo? Darnos energía. Si nosotros no consumimos glucosa o no tenemos glucosa, no vamos a poder mover los músculos. Entonces, es la gasolina de nuestro cuerpo, la glucosa. Y la insulina es la encargada de meterla correctamente, porque a nuestras células no puede entrar cualquier cosa así como así. El cuerpo pues tiene muchos receptores, hay receptores de insulina y receptores de otras muchas cosas que nos permiten la entrada de medicamentos, la entrada de azúcar, la entrada de pues, antibióticos, de neurotransmisores, etc. Entonces, el medio de transporte de la glucosa va a ser la insulina. Y bueno, ¿qué pasa por aquí? Lo que genera la resistencia a la insulina, o qué es la resistencia a la insulina, es cuando nosotros consumimos azúcares en exceso, entonces hay un exceso de glucosa en la sangre. El páncreas va a aumentar la secreción de insulina, como decía, ay, ya entró mucha glucosa, entonces voy a sacar más insulina, pero no logra emplearse correctamente, pues debido a que hay un fallo en el receptor. O sea, el receptor de la insulina está dañado, no quiere funcionar correctamente y tiene que ver mucho también, pues, con el exceso de glucosa. Imagínense que esta es nuestra célula, y hay un montón de glucosa por aquí alrededor de ella que no puede entrar. Entonces la insulina pues no se puede pegar correctamente. Igual la glucosa o las sustancias en general en exceso pues nos generan como si fuera pues como un envenenamiento, ¿no? Algo tóxico. Entonces la glucosa va a estar por aquí interrumpiendo la entrada correcta de la insulina, bueno, el anclaje correcto de la insulina, y por lo tanto no va a poder abrir la puerta a la célula para que entre la glucosa. Entonces,
Si no entra la glucosa, lo pueden ver aquí. Voy a bajar esto porque yo no veo. Si no entra la glucosa correctamente, pues entonces, ¿qué va a pasar? La célula me dice, ay, tengo hambre, necesito energía, y va a mandar una señal al cerebro para que le dé más energía. Entonces, ¿qué va a decir nuestro cerebro? Come más carbohidratos. Es lo primero que se nos va a antojar. Carbohidratos simples, por ejemplo, harinas, panes, chicharrones, etc. Entonces, aquí está una persona, un esquema de una persona saludable que dice, bueno, entró 2 glucosas al cuerpo, mando una molécula de insulina y la meto correctamente. Todo normal, no pasa nada, el cuerpo tiene energía. En la resistencia a la insulina hay un exceso de glucosa, es esta moradita, la glucosa. Entonces manda el páncreas un exceso de insulina, los receptores están dañados, no puede entrar la glucosa, y entonces las células nos mandan esta señal de necesito energía. Cuando esto ocurre por tiempos prolongados, tiempos me refiero pues a años, existe una falla que conocemos muy bien en México que se llama diabetes. La diabetes tipo 2 es la enfermedad que viene después de la resistencia a la insulina si esta nunca es tratada. ¿Qué pasa aquí? El páncreas se cansa. El páncreas ya agotó todas sus reservas de insulina y dice, no puedo más, no la voy a producir, ya terminé mi trabajo. Entonces, pues a ver qué haces o cómo te las arreglas con la glucosa. Entonces la glucosa ya no va a poder entrar de ninguna manera a la célula y es por eso que vienen pues todas las consecuencias en el cuerpo por la intoxicación por glucosa. Vienen las fallas en la vista, las fallas renales, la piel reseca, problema para coagular. Por eso, por ejemplo, cuando alguien tiene una herida, algún diabético, pues tarda mucho en sanar alguna herida por esta misma intoxicación que existe. Afortunadamente, pues el tratamiento con insulina sintética, pues ayuda mucho a las personas diabéticas, pero justo no queremos llegar a esto. Es como, pues nuestro páncreas nos está diciendo, tengo un límite. Es, por ejemplo, pasa algo similar con la enzima que tenemos para degradar la lactosa. Nacemos con ella, porque cuando nacemos y somos unos bebés, tomamos leche materna, necesitamos una enzima que nos ayude a separar y degradar la lactosa. Entonces, a partir de los 2 años de edad, esta enzima lactasa, se llama lactasa, comienza a decaer, comienza a decir, pues ya no lo necesito, ya no voy a tomar leche, entonces comienza a bajar su producción. Y por eso, pues, las personas a partir de los 30 años se convierten en intolerantes a la lactosa, incluso desde antes puede ser. Ya no se metaboliza porque ya no hay esta producción de enzima. El cuerpo dice, pues ya acabé mi trabajo, ya no tengo más que hacer. ¿Para qué produzco eso? Voy a producir otras cosas. Y pues lo mismo pasa con el páncreas. Nosotros lo sobreestimulamos al consumir mucha glucosa, mucho azúcar, y él se detiene. Dice, yo ya terminé mi trabajo, di todo lo que tenía que dar, entonces ya no voy a producir más insulina. Muy bien. Ok. ¿Por qué se produce la resistencia a la insulina? Por una predisposición genética. Si tus padres te engendraron siendo resistentes a la insulina o diabéticos, tú serás mucho más sensible a la insulina. Vas a tener una predisposición en tu metabolismo, pues para que tus receptores no funcionen correctamente. Y pues también tiene mucho que ver con los hábitos alimenticios.
Si nosotros no tenemos, tenemos una alimentación rica en azúcares, carbohidratos, pues seguramente tendremos resistencia a la insulina. El sedentarismo, el no hacer ejercicio, permanecer mucho tiempo sentados en una oficina, en un autobús, va a producir pues que la glucosa que nos da energía pues no se esté utilizando. Si nosotros no movemos los músculos, la glucosa no se va a utilizar y pues va a estar ahí en exceso. Entre más nos movamos, más vamos a poder utilizar esa glucosa, esa energía en nuestro cuerpo. Mala higiene de sueño. Hay pues actualmente varios estudios que han detectado que las personas que se desvelan, ya sea por fiesta, trabajo, algún tema emocional, tienen la glucosa alta o tienen estos picos de glucosa a pesar de tener buenos hábitos alimenticios. Entonces, aunque tú comas bien y hagas ejercicio, pero no duermes bien, puedes tener resistencia a la insulina. Y pasa lo mismo con el estrés. El estrés nos va a generar, como les comenté con el cortisol, nos va a generar también picos de insulina. Esto es una manera natural de responder del cuerpo cuando tenemos estrés, manda azúcar a los músculos, o bueno, no, dice aquí la debes tener, la vas a usar, entonces escapa de aquí, huye, y por lo tanto, pues también nos genera picos de glucosa. Pasa lo mismo si yo como muy bien, como pues mi fibra, mis verduras, mi proteína, hago ejercicio, voy al gimnasio todos los días, duermo bien, pero estoy estresado por mi trabajo o por alguna situación familiar, puede ser alguien se murió de tu familia, o puede ser que, pues hasta los temas económicos, cuando hay carencias económicas, etcétera, duelos, todo este estrés nos va a generar picos de glucosa que se traducen en resistencia a la insulina. Entonces, hay que ser cuidadosos en todos estos aspectos. ¿Cómo me puedo dar cuenta si tengo resistencia a la insulina? Si soy mexicano. No es cierto. Bueno, sí. La mayoría de los mexicanos tenemos resistencia a la insulina y no lo sabemos. Cerca del 80% de las personas, bueno, este porcentaje es para Estados Unidos, porque aquí en México pues no siempre se hacen esos estudios, pero en Estados Unidos cerca del 80% de las personas tienen resistencia a la insulina y no lo saben, y no es diagnosticada en etapas tempranas. Si nosotros nos hacemos nuestras revisiones anuales de, por ejemplo, la química sanguínea, y pues que es ahí donde se mide la glucosa, y vamos al doctor con nuestros estudios, ellos regularmente, no todos, pero regularmente solo se fijan que no seas diabético, que tu glucosa no esté mayor a 100 o que no esté en 120, que es el rango que nos va a decir que tenemos un tema metabólico. Entonces, pues entonces la gente no es diagnosticada. Si tú lo tienes en 90, entonces vas a decir, no, pues estoy bien, no soy diabético. O pues igual que, ¿qué diferencia habrá si tengo 99 o tengo 100? Pues no es mucha, ¿verdad? Entonces, pues el diagnóstico no se hace en etapas tempranas por esta razón y porque no se mide de manera óptima otros indicadores de resistencia a la insulina. Más adelante se los enseño. Y bueno, entonces ya fui al doctor, me hice mi química sanguínea, pero no pude darme cuenta si tengo resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Poner atención a condiciones clínicas que se van a manifestar de manera física, a signos y síntomas. Entonces, ahorita les voy a hablar de algunos. Entre los cambios físicos más importantes o más visibles va a ser la acantosis nigricans, que es oscurecimiento y engrosamiento de la piel. Empieza con unos tonos marrones muy claritos,
que después, si no se trata o ya tenemos diabetes, pues no, no los vamos a tomar en cuenta. Puede ocurrir en el cuello, en las axilas, en los párpados, en alguna zona del rostro, en los codos, en las falanges, tanto de las manos como los pies. También existe este oscurecimiento. En las ingles, también en las entrepiernas, existe un oscurecimiento y engrosamiento de la piel. Y justamente, pues, ¿por qué le pasa esto a la piel? Por la intoxicación por la glucosa. Anda ahí en todo el cuerpo, anda en el cuerpo y en nuestra piel hay este cambio físico. La otra son los acrocordones, que pues son conocidos como verrugas, pero en realidad no es una verruga en sí, sino también es un engrosamiento de la piel que sobresale y las podemos tener desde muy pequeñitas que parecen lunares hasta pues más grandes, incluso muy, muy grandes, y también salen en la cara, en la zona de los párpados, en el cuello es donde salen como más comúnmente, el pecho, y en las ingles llegan a salir también en las axilas y entrepierna. Si tenemos acné, no es la única causa, pero es muy probable que haya resistencia a la insulina. Si hay hiperhidrosis o una sudoración en exceso, también puede ser un indicador de resistencia a la insulina. Si sudas cuando estás comiendo, chécate la insulina. La alopecia androgenética, que no solo se presenta en hombres, también en mujeres se presenta esta caída de cabello por un exceso de andrógenos. Andrógenos, hormonas masculinas. Y ahorita vemos por qué de hormonas masculinas o qué pasa con las hormonas masculinas. Y hay una acumulación o una tendencia a acumular grasa en la zona abdominal. Las vísceras se van a empezar a llenar de grasa y regularmente se va a producir pues una panza muy protuberante. Otros indicadores, si te da hambre después de comer, que en México le llaman comúnmente el mal del puerco. Si tienes, perdón, el sueño después de comer, también hambre después de comer, tú ya comiste tu comida completa, que sabes que pues que es saludable o suficiente, pero a las 2 horas ya tienes hambre o tienes un antojo, se te antojó algo dulce. También el cansancio durante el día, si tú te sientes muy cansado, cansada, pues sería otro indicador. Roncar de manera recurrente también sería un indicador. Despertares nocturnos, el clásico dormí pero no descansé, porque de repente, de la nada, ni siquiera estaba soñando una pesadilla, pero me desperté a las 3 de la mañana. Entonces, ese sería otro indicador de que hay picos de glucosa ocurriendo durante la noche y entonces el cuerpo responde con estos despertares que no nos permiten descansar de manera corrida en nuestro sueño. Hay una dificultad de bajar de peso si tú tienes resistencia a la insulina, pero no lo sabes, y empezaste a hacer ejercicio o empezaste a hacer un plan de alimentación distinto y ves que no puedes bajar de peso, puede ser ahí una sospecha de resistencia a la insulina. O también te fuiste a hacer tus estudios, tu glucosa te salió en 90 y dices, bueno, pues pasa, ¿no? Todavía estoy bien. Pero los triglicéridos y el colesterol están arriba de lo normal, sospechoso de resistencia a la insulina. Muy bien, continuamos. Ok. De manera psicológica también hay manifestaciones. Personas con resistencia a la insulina presentan confusión mental, estamos cada día más irritables y como que no admites o no soportas a otras personas porque estás muy, muy irritable. Y esto pues justamente porque estamos intoxicados con glucosa. Y incluso esto le pasa también a las personas que viven con diabetes. Están o los percibimos como que se enojan más fácilmente. Hay episodios de ansiedad, desánimo, pues no querer como estar activos, estar acostados,
Entonces, ese sería otro indicador. Y hay un antojo descontrolado por carbohidratos simples. Pues puedo estar trabajando, comí bien hace 3 horas, todavía no me toca mi otra comida, pero quiero un chocolate, quiero un bombón, quiero un pan, quiero un café con azúcar. Entonces, estos antojos descontrolados o esta ansiedad por comer carbohidratos o cosas dulces, incluso las papitas también entran, las papas fritas o embolsadas también entran como carbohidrato, no porque no sepa dulce, quiere decir que no es carbohidrato. Y también el insomnio, tener sueño en el día, pero en la noche no poder conciliar el sueño. Ok, ¿tener resistencia a la insulina implica que tendré diabetes? No, si te cuidas. Si tú ya tienes un diagnóstico o una sospecha de que tienes resistencia a la insulina, entonces tienes que cuidarte para evitar lo que sigue o lo que seguiría si no ponemos un alto, que es la resistencia, perdón, la diabetes. Entonces, no necesariamente tienes la gran ventaja de que lo podrás controlar o depende también pues tu grado de resistencia que tengas, porque también hay personas que ya están muy cerca de la diabetes y personas que no tanto, pero ya hay un desbalance metabólico. Entonces, no solo la diabetes es la consecuencia de la resistencia a la insulina, ya vemos lo que pasa hasta psicológicamente, pero también se relaciona bastante con otras enfermedades, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, el hígado graso, la psoriasis, muchas enfermedades autoinmunes como la psoriasis, el síndrome de Cushing, la apnea del sueño, esto relacionado con los ronquidos, hipertensión arterial, hipotiroidismo, lupus, púrpura y actualmente se ha encontrado que las personas con Alzheimer también tienen resistencia a la insulina. ¿Qué hago si sospecho que tengo resistencia a la insulina? Pues lo primero, acudir a una consulta médica que me mande a hacer los estudios pertinentes y me dé un tratamiento adecuado para tratar. Como pista de algunos estudios que mandan a hacer es el OMA-IR, que es un estudio que te mide la insulina, te mide la glucosa y hace un promedio y ya en ese mismo estudio, en la misma hoja que te dan, tú la puedes leer si no eres médico y te va a decir si eres resistente o no eres resistente. Otro es la insulina basal, que esta si está por arriba de 5, ya eres resistente a la insulina. Debe estar menor a 5 para no serlo. Y llega a 23 o 24 para decirte que eres diabético. Y también tenemos la hemoglobina glucosilada, como un estudio más. La curva de tolerancia a la glucosa, me parece que te van dando diferentes shots de una solución de glucosa para ir midiendo a lo largo del tiempo. Entonces, si viendo todos estos síntomas, signos, y tú sospechas que eres resistente a la insulina, aún estás muy a tiempo de tomar acción y no te esperes a ser diabético. Ok, relacionado con la menstruación, hay el síndrome premenstrual que comentamos hace rato, está muy relacionado a la resistencia a la insulina. El síndrome premenstrual regularmente no se presenta en mujeres jóvenes. Las mujeres de 20, 17, sanas, regularmente viven su ciclo con mucha tranquilidad porque no presentan dolor, hinchazón de senos, dolor de cabeza, irritabilidad, pues porque todavía están en una etapa joven y son sanas. Conforme va pasando el tiempo, este síndrome es más común en mujeres de 30 a 40 años. Y justo tiene que ver mucho, pues, con nuestros hábitos que hemos generado en este tiempo. En las edades más avanzadas, de 30 a 40, pues nuestro cuerpo ya está vivido y ya tiene, pues, le hemos metido diferentes cosas entre la comida y alcohol, lo que sea. Entonces, es más común que personas resistentes presenten un síndrome premenstrual más agudo, con más malestares. Incluso, pues hay
mujeres que tienen síndrome premenstrual paralizante. Lo lamentable ahora es que ahora las jóvenes, chicas de 17, 20 años, ya presentan el síndrome y ya presentan otras condiciones que manifiestan los desbalances hormonales en el cuerpo. ¿Qué ocurre en el síndrome premenstrual? Entonces, el gasto energético es menor en la fase folicular, o sea, en la menstruación y después de menstruar, y mayor en la fase lútea. Necesitamos más energía en la fase lútea, entonces, justo por esta razón, en el síndrome tenemos muchos antojos, se nos antojan cosas dulces, se nos antoja el chocolate, o tenemos más hambre, porque hay un desbalance con la insulina, no se está metabolizando bien. Y tiene que ver también después de la menstruación, en la menopausia, nos ayuda, o bueno, nos da indicadores de la estabilidad hormonal. Entre más pasa el tiempo o más crecemos, hay mayor probabilidad igual de resistencia a la insulina. Y hay mayor riesgo de hipoglucemias en fase lútea. Entonces, mujeres que viven con diabetes deben prestar mucho más atención en el síndrome premenstrual o en la fase lútea para cuidar su glucosa. En personas resistentes también hay que prestar mucha atención en esta fase lútea para pues mantener una alimentación equilibrada que nos permita obtener la energía que nuestro cuerpo nos está pidiendo. Entonces, este síndrome es una invitación al autocuidado. Ok, y de aquí, pues también estuve buscando algunos estudios y pues pasó lo mismo que con el estudio anterior. Hay muy pocos estudios relacionados a resistencia a la insulina y síndrome premenstrual. El más leído que encontré es este de acá, que fue publicado en 2009. Ya de ahí han salido muy poquitos que nos relacionan o nos hablan de cómo las mujeres tenemos diferente manifestación o respuesta a la glucosa en la fase folicular y en la fase lútea, incluso pues hasta en el intestino. Este estudio habla del plasma GLP, que es una proteína que nos ayuda a regular la glucosa en el intestino. Entonces, justo durante la fase lútea, este GLP se va a salir más rápido porque hay otras hormonas llamadas prostaglandinas que nos están provocando los cólicos y el movimiento intestinal y por lo tanto pues podemos llegar a presentar diarreas durante pues la fase premenstrual y la menstrual. Entonces, como no está el GLP en el intestino, no está trabajando porque se salió muy rápido, hay un vaciado gástrico más veloz, entonces pues ese coadyuvante o el que nos iba a ayudar a metabolizar una parte de la glucosa en el intestino, pues no va a estar. Entonces, ok, continuamos. Otra manifestación de resistencia a la insulina y ciclo menstrual es el exceso de andrógenos. Cuando nosotros comemos un exceso de azúcar, se sube la insulina, tenemos la insulina alta, y se estimula a las células tecas del ovario, de los folículos, perdón. Entonces, como hay mucha estimulación, se producen más andrógenos. Andrógenos, recuerden que son las las hormonas masculinas. Entonces, puede ser testosterona y sus variantes de la testosterona. Entonces, como hay más testosterona, más andrógenos, se presenta una condición que conocemos como síndrome de ovario poliquístico. Este síndrome es muy común en la actualidad, porque cada vez más mujeres jóvenes lo presentan. Antes era o se presentaba más en mujeres
ya arriba de los 30 o 40 años. Pero ahora se está presentando en chicas adolescentes y adultas jóvenes. El 70% de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico tiene resistencia a la insulina. Entonces, la primer causa del síndrome de ovario poliquístico es la resistencia a la insulina. Por eso la importancia de mantenerla controlada. En esta condición hay una alteración en el hipotálamo, en el cerebro, que nos sube la hormona luteinizante. Acuérdense que la LH es la que va a promover que se formen los folículos. Entonces, sube la LH, pero baja la otra, la FSH. Entonces, si se acuerdan, les dije que de a 8 a 12 folículos se maduran al mes, pero solo uno puede salir. Entonces, se están madurando en acción de la LH, pero no se terminan de madurar porque hay menos FSH. Entonces se quedan estancados y se empiezan a formar estos quistes o bolitas en los ovarios. Y pues este es un indicador del síndrome de ovario poliquístico. Viene de los quistes, pero ahora se ha estudiado que los quistes no son la única manifestación del síndrome de ovario poliquístico. Hay otras manifestaciones, ahorita las vamos a checar. Entonces, hay más inflamación en todo el cuerpo, no solo en los ovarios o el intestino, todo el cuerpo está inflamado porque hay más andrógenos y hay más insulina. Hay más disbiosis, que es la baja de la microbiota en el intestino, pues digamos, está intoxicado el intestino, se produce más cortisol y por lo tanto tendremos mayor resistencia a la insulina. Es como un ciclo sin fin. Tengo resistencia a la insulina, tengo más antojos, como más azúcares, me inflamo, baja la microbiota, me estreso y por lo tanto nunca puedo salir de aquí. Sigo como en este recambio donde todo se hace más y más y va creciendo. Entonces, en esta condición también se puede presentar una dominancia estrogénica, que es la que nos va a generar pues malestares en el síndrome premenstrual y pues otras manifestaciones, por ejemplo, algunas bolitas en los senos, bolitas de grasa, pues también se dan, o la celulitis, por la dominancia estrogénica. Ahora, aquí puse dos imágenes que representan, bueno, una muy representativa, muy común en el síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué pasa en mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, que ahora llamaré SOP? Hay un crecimiento de vello donde no debería. Por ejemplo, en el bigote, en las barbas, las patillas, alrededor de los pezones, en las falanges de los dedos, atrás en el cuello, un engrosamiento del vello que ya existe, pues es más grueso, el de los brazos, el de las piernas, presenta oscurecimiento y engrosamiento. Y también el acné es muy representativo de este síndrome, y la alopecia androgenética. Entonces, como hay muchas hormonas masculinas, también la caída del cabello va a comenzar y podemos tener pues mucha caída de cabello. Incluso pues hay mujeres que pierden, como muy similar a los hombres, como toda esta parte de la coronilla, o hay una escasez. O también tú te puedes estar como evaluando cuando ya estás en tu síndrome premenstrual, qué tanto cabello se te empieza a caer durante ese periodo, en tu fase lútea. Entonces puse estas dos imágenes porque esta es la que nos dice, ay, pues tienes SOP, porque ya te vi el acné, te vi el bigote. Pero déjenme decirles que no solo se manifiesta de esa manera. Hay mujeres que vemos aquí como en esta imagen, que ni siquiera tienen sobrepeso, porque este síndrome lo han relacionado mucho con el sobrepeso, pero no siempre es así.
Hay mujeres delgadas que tienen síndrome de ovario poliquístico y mujeres que no tienen quistes en los ovarios, pero tienen este síndrome. ¿Por qué? Porque se está caracterizando ahora a quienes no ovulen mes con mes y tengan hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo es esta caída de cabello y el vello facial o vello donde no debería estar. Entonces, hay 3 indicadores para decir que tienes síndrome de ovario poliquístico: no ovular, que tu ciclo sea más largo de 35 días, que seas una mujer irregular, o que ovules después del día 18. Entonces, hay que poner atención en eso. ¿Cómo sabemos si estamos ovulando o no? Pues solamente hay 2 métodos, que es con el moco cervical y el otro, pues, con la temperatura basal. Hay instrumentos especiales, termómetros especiales, para medir la temperatura basal, que nos da un poquito más de grados para saber si estamos ovulando o no. Y pues el hiperandrogenismo, puedes presentarlo o no. Puedes tener acné o no, y puedes tener quistes o no. Entonces, de estos 3 que puse, puedes tener uno y tener el síndrome, o puedes tener todos. Depende también de cada cuerpo los síntomas que presentan. Hablaré del eje intestino-cerebro, porque, pues como vimos, todo está conectado, todas nuestras hormonas están conectadas entre sí, y el intestino tiene un papel muy importante en esta función. Entonces, en la pubertad, por ejemplo, vamos a hablar del vaginoma, que es la microbiota en la vagina. En la pubertad hay menor diversidad de bacterias. De hecho, los estrógenos son los encargados de crear mayor diversidad. Cuando nosotros comenzamos en la pubertad, tener cambios después de la pubertad, empieza a haber mayor diversidad de bacterias en la vagina. Recuerden que estas bacterias son muy importantes porque nos ayudan a regular el pH ácido de la vagina e impedir las infecciones bacterianas. Entonces, el vaginoma no funciona bien si la microbiota del intestino no está saludable. Entonces, la microbiota intestinal va a controlar los niveles de estrógenos, que no se vayan de más. Estas bacterias van a producir enzimas que me van a ayudar a degradar los estrógenos y sacarlos por medio de las heces fecales. Entonces, estos a su vez ayudan a conformar la microbiota vaginal y dirigen la salud de nuestro sistema reproductivo. Entonces, tanto la microbiota intestinal como la microbiota vaginal nos pueden, si está descontrolada o desequilibrada, nos dan indicadores de diferentes trastornos. Por ejemplo, la depresión postparto, la ansiedad, el SOP, la infertilidad, obesidad e incluso cáncer. Entonces, a cuidar mucho nuestras microbiotas. Y hay algo llamado estroboloma, que justamente es este conjunto de bacterias que están en el intestino y nos van a ayudar a metabolizar el estrógeno. Entonces, si nosotros comenzamos con un desbalance intestinal, nos puede producir un desbalance hormonal, porque si no estamos metabolizando bien el estrógeno, entonces va a haber un exceso y todo lo demás se va a descontrolar. El estroboloma, si no está saludable, nos va a afectar en la metabolización de lípidos, o sea, grasas y glucosa. Bueno, finalmente les voy a dar las recomendaciones o mis recomendaciones. Pues la primera, comer menos azúcar. Si tú le pones azúcar a tu café o alguna bebida, pues trata de ir disminuyéndolo de manera gradual para pues no tener estos picos de glucosa. Comer más proteína. Regularmente la dieta en México, de manera general, en la cena es comer o cenar pan o café con leche. Pan, leche, café o algún té. Entonces, en la cena también hay que procurar comer proteína. En el desayuno, pues el clásico también. Pan, café y fruta. Entonces,
En ese desayuno no tienes nada de proteína, ¿de dónde vas a obtener la saciedad? O incluso pues los precursores para formar hormonas y para formar pues otras, o tener otras funciones en tu cuerpo. Hay que ordenar los alimentos. La recomendación para resistencia a la insulina, y pues en general, es primero la ensalada o los vegetales, primero comer fibra, después de la fibra, consumir proteínas y grasas, y al último el carbohidrato. Por ejemplo, si tienes, digamos, ensalada, pechuga asada con aguacate y arroz, pues al último te vas a comer el arroz. Primero te comes la ensalada, luego tu pechuga y el aguacate, o le puedes poner aceite de olivo, y al final te vas a comer el arroz, en este caso. Este orden me permite que haya como una base en el intestino para que no haya un pico de glucosa. Si llega primero la fibra, la fibra es la mejor o lo que más ayuda a reducir los picos de glucosa. Entonces, ahí, atención, hay que hacer ejercicio de fuerza. Con esto me refiero a pesas. Puedes cargar tu propio peso o puedes cargar algo más. Lo de un gimnasio o en casa botellas con agua o hacer tensión muscular con ligas, el yoga, por ejemplo. Y no es muy recomendable el cardio. El cardio es pues, cuando corremos, bailamos, estamos haciendo ejercicio acelerado, porque el cardio nos va a subir el cortisol. No digo que no lo hagan, sino que lo combinen. Ejercicio de fuerza con cardio ayuda también mucho al corazón el cardio, pero en estos temas o en esta condición de resistencia es más recomendable el ejercicio de fuerza. Si haces, por ejemplo, 3 o 4 veces a la semana ejercicio de fuerza y 2 cardio, pues estará perfecto. Pero dale prioridad al ejercicio de fuerza. Fíjate que cuando hagas ejercicio sudes, que logres sudar. Exponte a la luz solar para generar vitamina D. La vitamina D también es un elemento que nos va a ayudar a ser más sensibles a la insulina, poder degradar mejor la glucosa. Entonces el sol exponte en horas tempranas, cuando está saliendo o cuando se va a meter. Baja tóxicos de disruptores hormonales. Los disruptores hormonales son estos elementos que van a interrumpir que las hormonas hagan su función, que son aromatizantes, los perfumes, los plásticos, pues hay un montón de disruptores hormonales. Estos son los más comunes. Y actualmente, pues todo tiene. Las cremas, los desodorantes, los cosméticos, todos vienen perfumados, por lo tanto tienen estos aromas, son disruptores hormonales y pues nos van a impedir tener en equilibrio nuestras hormonas. Entonces, pon atención, trata de tomar agua o guardar tu comida también en envases de vidrio o de acero inoxidable para bajar disruptores hormonales. El plástico desprende en todo momento que hay cambios de temperatura en el recipiente, está desprendiendo estas moléculas. Checa que vayas al baño todos los días y que cuando hagas, pues sea de una manera lo más saludable posible. ¿Cómo te puedes dar cuenta que estás haciendo bien el baño o no? Pues tienes que ir regularmente después de cada comida y fijarte que no te tengas que limpiar muchas veces, porque si no, pues es una señal de estreñimiento. Y si tenemos ahí pues atorado, acuérdense que el estrógeno y las hormonas se mantienen en el intestino. Tener buena higiene del sueño y pues estar muy informados, el conocer qué pasa en nuestro cuerpo, el saber estos signos y síntomas, pues nos van a ayudar a tomar mejores decisiones, tomar suficiente agua, tener un buen manejo del estrés, bajar el consumo de aceites hidrogenados, que son los comunes de venta en supermercado, y suplirlos por aceites saludables o alimentos que ya los contengan, aguacate, aceitunas, el aceite de oliva, el aceite de aguacate. No consumir tabaco ni alcohol. Y muy importante, si tú eres mujer y ya vimos que nuestro ciclo menstrual es una ventana a nuestro estado de salud hormonal,
pues darle un seguimiento a tu ciclo. Actualmente pues hay un montón de aplicaciones que ya nos facilitan mucho hacer este seguimiento. Las puedes buscar en Google Play, hay un montón, estas son unas, hay más. Pero pues este es como más sencillo, a ver cuándo creo que estoy ovulando, cuándo me bajó, cuánto me tardé, si lo estoy haciendo regularmente. Entonces esto nos va a ayudar mucho a conocer nuestra salud. Y de manera natural, una forma de regular nuestras hormonas es llamado el ciclo de semillas, que está recientemente siendo estudiado. Hay poquitos estudios, pero sí los hay. De qué semillas se recomiendan consumir durante la fase folicular y la fase lútea. Este esquema lo hizo una nutrióloga que se llama Fernanda Quiroga. Entonces me gusta mucho porque lo divide en dos, en la fase folicular, en la fase lútea, ¿qué voy a comer? Una cucharada de linaza y una cucharada de semillas de calabaza. Entonces la puedes agregar a tu fruta, a tus ensaladas, en un licuado, comerlo como botana, porque la linaza es pues una semilla que tiene un montón de fibra y nos va a ayudar a metabolizar los estrógenos. Entonces, si tú ya tienes una condición de ovario poliquístico, por ejemplo, o pues no tienes ninguna, pero quieres ayudarle a tu cuerpo, nos va a ayudar a consumir esto. Cuando el estrógeno está más alto en la fase folicular, nos va a ayudar a disminuir. Y las semillas de calabaza son altas en zinc y por lo tanto este zinc es un antioxidante que va a ayudar al ovario a que los folículos sean saludables. Tienen además mucho triptófano. El triptófano nos ayuda a nuestro sistema nervioso. Es un aminoácido que regula mucho el sistema nervioso para mantenernos felices y tranquilos. Y durante la fase lútea, lo recomendable es comer semillas de girasol, ya peladas. Estas no están peladas en la imagen, pero sí pélenlas, porque son altas en hierro, en calcio, vitamina E y magnesio. El magnesio también es un elemento que nos ayuda mucho a ser más sensibles a la insulina y a ayudarle al cuerpo a que entre correctamente la glucosa en la célula. Y también se recomiendan las semillas de ajonjolí porque estas reducen la inflamación. Entonces, si estamos en la fase lútea, tenemos síndrome premenstrual, nos van a ayudar a reducir la inflamación. Muy bien. Por último, algunos suplementos que mejoran la sensibilidad a la insulina. Bueno, este es medicamento, la metformina, que nos ayuda a que entre a la célula de manera correcta. El mioinositol es un nuevo suplemento que se ha estudiado mucho sus beneficios en mujeres porque también, además de regular las hormonas, nos ayuda, las hormonas de progesterona y estrógeno, nos ayuda mucho con la insulina. Al consumirlo somos más sensibles a ella. La berberina, que tiene una función parecida a la metformina, el glicinato magnesio, que les mencioné hace rato del magnesio, que es un elemento que nos ayuda en un montón de funciones, incluida la insulina, pero el glicinato está más enfocado al hormonal y al sistema nervioso. El omega 3 nos ayuda a aumentar la progesterona y bueno, este que tenemos aquí de Bindi, que también nos ayuda mucho como si fuera metformina, que es una combinación de tronadora, guasima y guarumbo. Entonces, ya hubo una charla de suplementos para la fertilidad y justamente muchos de los que me mencionó la doctora Pau, pues están aquí y tienen que ver con la sensibilidad a la insulina. Entonces, si no la vieron, para que le den un vistazo. Muy bien. Por último, si ustedes son mujeres que ya no están menstruando, que no tienen o que no existe como esa ventana para asomarnos a ver qué tal está nuestra salud, hay que enseñarle a nuestras generaciones siguientes, a nuestras nietas, a nuestras sobrinas, hijas, a recibir con agrado el primer periodo menstrual y enseñarles que no es algo desagradable, que es algo natural, algo pues limpio también,
y que nos permite conocer nuestra salud y también justamente hablar de reproducción. En qué momento, pues como que estoy más susceptible a quedar embarazada y etcétera. Muy bien. Por mi parte sería todo. Quedo abierta a las preguntas. Muchas gracias. No se Muchas escucha. gracias, Laura. Vamos a ver las preguntas. Sí, tenemos varias acá. Bueno, dice Janet, ¿cómo podemos saber si estamos sufriendo de exceso de estrógeno? Ok. Una manifestación en la piel sería la celulitis. Cuando tenemos mucha celulitis, hay probabilidad que haya exceso de estrógeno y también cuando tenemos en el síndrome premenstrual mucho dolor en los senos. Antes de menstruar hay una inflamación y dolor en los senos, entonces ese sería otro indicador. E incluso una mala digestión. Igual, si hay una digestión en el síndrome premenstrual donde pues presentes mucha inflamación, malestar, diarreas, que sientes que te cae más pesada la comida o las grasas, también podrías saber que tienes estrógeno. Eso es de manera, pues, que tú percibes en tu cuerpo, pero pues lo más recomendable es hacernos estudios anuales de la mano de un médico, bueno, regular, mejor que ginecólogo o ginecóloga, que nos ayude a indicarnos qué estudios nos tenemos que hacer, porque el perfil hormonal que venden en los laboratorios a veces no nos da suficiente información. Hay hormonas o moléculas más específicas que se tienen que estudiar. Perfecto. Otra más viene por aquí. Bueno, a aprovechar que esa pregunta fue de Janet, tiene su manita alzada, si la podemos escuchar. Adelante, Janet. Claro. Y buenas noches. Yo quisiera hacer una consulta en relación, yo cuando joven, yo actualmente tengo 55 años, pero yo de joven fui operada de quistes en los ovarios. O sea, calculo yo que como menos de 20 años. Habría la posibilidad de que mi hija tiene 13 actualmente, y ella sufre, cuando vienen sus periodos menstruales, tiene mucho dolor. Que ella sufra o tenga esto mismo que yo sufrí cuando joven. Claro que sí es muy probable, porque justamente, como vimos, lo más probable al presentar quistes en los ovarios es que tengamos un tema con la insulina, una resistencia. No necesariamente hay que ser diabéticos, pero sí presentar un grado de resistencia. Entonces, si tú ya tenías esta condición de resistencia a la insulina cuando engendraste a tu hija, lo más probable es que ella ya nació con un tema metabólico o una deficiencia metabólica que no le permite metabolizar bien la glucosa y seguramente pues también haya por ahí una resistencia a la insulina. Entonces, Ella ahora mismo ella dijeron que va a ser prediabética por los niveles de azúcar un poco altos, claro, por lo que se le ha estado controlando de manera natural por medio de la doctora Anantli, y han bajado los niveles de azúcar. Pero ella presenta mucho, por ejemplo, en los brazos ya se le llena mucho de, de, de granito, y se ha claro. subido mucho de peso. Pero eso predomina lo de la menstruación con mucho dolor. Ya cada vez que tiene que quiere estar tomando pastillas para dolor, porque Para el le duele dolor. mucho. Exacto. Claro, pues justamente tratando el tema de la glucosa, van a ir mejorando estos síntomas y también muy importante tratar la microbiota. El tomar justo estas pastillas que nos aminoran el dolor o el malestar, pues va generando igual un desbalance en nuestra microbiota intestinal. Y como vimos, si la microbiota no está bien regulada,
Entonces se presentarán o se seguirán presentando estos desbalances hormonales. Entonces igual como poner en atención en esa parte de la microbiota, de ajustarla y mantenerla equilibrada. Entonces todo un conjunto de cosas que se tienen que hacer entre suplementos y hábitos. El ejercicio de fuerza va a ayudar también bastante a reducir estos malestares. Gracias. Muy bien, Laura. Vamos a ver, aquí hay otra. Bueno, nos dice la doctora Nantli, yo creo cuando al principio hablaste un poco de la dieta keto, hay un comentario de Facebook que ella colocó aquí en este chat. Dice, en la dieta keto se consumen grasas buenas y proteínas y se quitan o reducen los carbohidratos. Es un comentario de Facebook. Después nos dice aquí Eva, a mí previo al periodo me da por comer azúcar. Claro. Sí, por lo que comentas, ¿no? Que hay esta búsqueda de lo dulce por esta posible pues, insuficiencia o bueno, resistencia a la insulina. Noemí, no, perdón, Nomi, bueno, creo que es Noemí. ¿Cómo funciona en personas jóvenes que son sometidas a histerectomía total por teratomas, todo lo anterior mencionado de las hormonas y su proceso? ¿Sí puede responder esta? Claro, pues en las personas que ya no tienen los ovarios y el útero, vimos que se siguen generando algunas hormonas en otras partes del cuerpo. Obviamente, pues no va a ser lo mismo, pero lo que yo recomendaría es hacer el ciclo de las semillas, que es de manera natural, tanto a personas que ya no tienen el órgano como a las que ya están en la menopausia o en la premenopausia. Muy bien. Hay otra de ella misma, dice, al no haber el reemplazo hormonal, ¿funciona igual? O sea, si se refiere a que yo creo no está tomando ninguna hormona sintética, ningún Claro, pues tratamiento de reemplazo. Ajá. ahí tendría que ir acompañado pues como de un especialista en hormonas para saber si tiene que tomar o los síntomas que está presentando pues están afectando alguna parte del estilo de vida o de la calidad de vida. Y pues si no, con estos suplementos naturales de las semillas, yo creo que puede ayudar bastante. A regular, ok. También ella misma dice, o no es necesario tomarlo si estimulamos la pineal para que segregue las hormonas en los adipocitos grasos del cuerpo. Ok, pues ahí en eso de la glándula pineal, la verdad no tengo conocimiento, pero lo voy a investigar. Muchas gracias, sí. Aquí también un comentario de Eva dice, yo desde que inicié mi periodo sufrí mucho con el síndrome premenstrual. ¿Es posible que tenga resistencia a la insulina? Sí, es muy posible. Lo mejor es no descartarlo y asumir como que sí, hasta demostrar lo contrario. Correcto. Araceli Jiménez dice, buenas tardes, con relación al consumo de las semillas, yo las tomo todos los días, combinando 3 tipos de semillas licuados con una fruta. ¿Hay algún inconveniente al usarlas todos los días? No, no hay inconveniente porque de todas maneras nos están nutriendo, pero si queremos pues darles este efecto para el balance hormonal, habrá que hacerlos como está mostrado en la imagen. Esos ajustes, claro que sí. Patricia Lamas dice, yo soy prediabética, estoy tratando, supongo que quería escribir, de controlar los niveles, pero me sale alta la glucosa en las mañanas. No sé por qué después, durante el día, me baja. Ok, pues justamente en las mañanas tenemos estos picos de glucosa porque en la noche el cuerpo está inactivo. Entonces, si tuvimos una cena alta en carbohidratos,
Durante la noche el cuerpo no está ocupando esta energía porque no se están moviendo los músculos y por lo tanto cuando despertamos vamos a tener malestar. Otro indicador de que se nos sube la glucosa en la noche es despertar con lagañas, muchas lagañas en los ojos porque el cuerpo intenta de todas maneras sacar la glucosa. Entonces, a través de las glándulas, pues sacamos lagañas y ahí mismo viene la glucosa. E incluso despertar con la boca como con un sabor amargo, la saliva espesa, también sería otro indicador de que tuvimos picos de glucosa en la noche. Durante el resto del día te baja la glucosa porque estás haciendo cosas, porque estás moviendo tus músculos, caminas, te mueves en tu casa, haces, pues, no sé, tu trabajo, tus quehaceres del hogar. Entonces, por eso están estas diferencias. En la mañana alta y en el día baja. Correcto, Laurita. Vamos a ver otra por acá. Dice, Leti dice, ¿cuál es el ciclo de las semillas? No sé si nos podrías regresar la lámina que tiene el Claro ciclo que de sí. las semillas. Y Janet también pregunta acerca del ciclo de las semillas, tal vez una leve recordatorio. Perfecto. Ujú. Muy bien. Ciclo de las semillas está por aquí. Es que durante nuestro ciclo menstrual identifiquemos cuál es nuestra fase folicular y nuestra fase lútea. Acuérdense, folicular es del día 1 a 14, o sea, del día que menstruamos al que ovulamos. Durante este periodo, tú vas a consumir la linaza y la semilla de calabaza. La linaza te va a ayudar a bajar los niveles, si tienes exceso de estrógeno, a bajar los niveles, a regular sus efectos. No te hace daño si tú no tienes dominancia estrogénica, no te hace daño consumirla, no te va a quitar estrógeno, el que necesitas, no. Solamente un exceso. Entonces, la puedes consumir de manera preferente remojada, la linaza sobre todo. O si la mueles, muélela al momento. No te la comas entera porque regularmente nuestros dientes no la alcanzan a triturar toda y se pasa directa al intestino, entonces pues no aprovecha sus beneficios. Entonces, o molida o remojada. Las de calabaza no es necesario que las remojes, pero pues sí masticarlas bien porque son más grandes, o licuadas. En la fase lútea, que es después de que ovulamos, para que te guíes más o menos del día 15 al 28, antes de que menstrues, vas a consumir semillas de girasol, igual masticadas o molidas, y las semillas de ajonjolí en crudo. Todas son crudas, ninguna tostada, ninguna con sal, crudas, crudas al natural. La única que se va a remojar va a ser la linaza. Entonces, este ciclo, porque lo vas a repetir, se llama ciclo de semillas, porque lo vas a repetir durante cada mes. ¿De acuerdo? A ver, Por ¿otra duda? ejemplo, si hay otra duda, si ya somos menopáusicas, ¿cómo sería el ciclo de semillas? Sería igual, aquí te puedes basar en la menopausia con el ciclo de la luna. Entonces vas contando del 1 al 28 y ahí lo divides. Del 1 al 14 voy a consumir linaza y calabaza. Y del 15 al 28, girasol y ajonjolí. Y justamente pues nos va a aportar algo pues similar a lo que teníamos o a estas hormonas que teníamos durante cuando fuimos menstruantes. Entonces, seguir el mismo sentido, pero nos basamos en el calendario lunar. Aquí estamos tomando en cuenta el día 1, ahí es luna llena o dónde es la luna llena, o simplemente el día del mes. Exactamente, aquí el día 1 sería la luna llena y el día 28 pues ya la luna nueva. Empezamos con la luna llena, Ok, luna llena para iniciar el ciclo. correcto. Muchísimas gracias, Laura.
ya son todas las preguntas. No sé si alguien quiera comentar algo. Pueden abrir sus micrófonos o escribir, aportar algo, alguna otra pregunta. Mi perro que está aquí. Hola. Hola. ¿Sí me escuchan? Bueno, mira, yo nada más quiero dar las gracias porque cuando usted, doctora, estaba explicando sobre todo lo que tiene que hacer el cuerpo, cada hormona, etcétera, yo me quedé sorprendida y me cayó el 20 de todo lo majestuoso que es mi cuerpo, porque yo soy la que no tiene ni matriz ni ovarios. Y pues digo, o sea, ¿cómo mi cuerpo está tratando de equilibrarme? O sea, porque no tengo los ovarios, no tengo la matriz desde hace 10 años, tengo 42 años y, o sea, y me cayó el 20 y dije yo, wow, o sea, mi cuerpo es fabuloso, es estupendo, no importa si tengo grasa en mi panza, ahora sí, aunque me cuide, aunque haga ejercicio, etcétera, pero es porque mi cuerpo se está como protegiendo, pues por todo lo que usted ya dijo, ¿verdad? Y pues yo nada más quiero darle las gracias porque sí fue una explicación muy amplia, muy profunda también. Y pues muchas gracias porque me cayó el 20 así como que, wow, valórate tu grasita que tienes por los lados porque pues el cuerpo la está ocupando más que nunca porque no tienes lo suficiente que deberías tener como para funcionar al 1000, ¿verdad? Es un decir. Entonces, pues, gracias, doctora. Muchas gracias, Nomi. Sí, justamente el cuerpo siempre va a tratar de sobrevivir, aún teniendo diabetes, teniendo resistencia a la insulina, si nos falta alguna parte del cuerpo, él va a buscar la forma de subsistir y darte lo mejor siempre. Entonces, pues nosotros hay que agradecerle al cuerpo y ayudarle también a que no le cueste tanto trabajo. Muchas gracias, Nomi. Muy bien, muchas gracias por tu participación. Nomi, ¿te llamas entonces? Yo te dije Noemí, perdón. Y bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. Aquí Leti dice, agradezco, excelente información, bendiciones. Muchas gracias, Leti, por tu participación. Y muchos agradecimientos también hay acá. Para ti, Laura, muchas gracias por la Muchas información. gracias. Y Muchas gracias. pues nada, que en breve, en un ratito más, tenemos como 10, 15 minutos para la siguiente plática. Me parece que sí vamos a cambiar de liga. Sí, vamos pero a cambiar de liga a la otra liga de los talleres de pago. Muy bien, entonces sí nos despedimos y nos conectamos a la otra liga, los que tuvieron el pago. Muchísimas gracias, Laura Isabel, por esta aportación tan valiosa. Nos vemos a todos en un Gracias. ratito. Chao. Gracias, hasta luego.